Buenos días, hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con esta muy importante enseñanza sobre el rico y Lázaro. Para mí, una de las enseñanzas más profundas de toda la Biblia, por lo que implica, por lo que el Señor expone en esos simples 12 versiculitos. Expone tremendamente la realidad del cielo y de la condenación para un grupo muy especial. Expone lo que verdaderamente ellos tenían que cumplir, estaban obligados a cumplir por sus vestimentas. Y sus vestimentas de púrpura y de lino implicaban un llamado especial de Dios y una responsabilidad muy grande delante de Dios, porque el Señor les había entregado el reino. Entonces, muy importante que ya hemos visto bastante sobre lo que es el rico de esta parábola, pero ya nos estamos enfocando a la parte de las doctrinas que el hombre, los predicadores, han sacado de esa parábola y que siempre han afirmado que es literal. Entonces vamos a seguir permitiendo que la palabra interprete la palabra. Estamos en la enseñanza 22 sobre Lázaro y el rico, y lo más importante, su perspectiva escatológica para los últimos tiempos. Ojo, pero no últimos tiempos de ahora, sino los últimos tiempos en el primer siglo, de los últimos tiempos de la antigua alianza, del antiguo pacto, como el Señor se los dice en Lucas 16, que la ley y los profetas, esa palabra profética llegaba únicamente hasta Juan. Le está exponiendo a su audiencia. Entonces, muy importante que el Señor venía a cumplir unos acometidos, unos propósitos, y el Señor los cumplió a la perfección, como Él lo asegura en múltiples pasajes. Lo aseguró en la cruz, todo lo he terminado. Lo aseguró a los dos de Maús cuando les dijo era obligatorio que se cumpliera todo, 100% de todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley, 5 libros de Moisés, los profetas y los salmos, todo el Tanaj. Entonces, muy importante que Jesucristo dijo y aseguró que lo había cumplido. Así que, gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Hoy vamos a leer a partir del versículo 19, vamos a leer 2 o 3 versículos saltaditos. Así que estamos en Lucas 16, 19, y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Pasemos al 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Entonces aquí vemos a uno que lo define, al rico lo define en sus vestiduras a través de todo el Antiguo Testamento, y habla de Lázaro, un mendigo, uno que mendigaba. Dios siempre en el Antiguo Testamento siempre habló de un pueblo que mendigaba la palabra, y de una cúpula que el Señor les había entregado la palabra, como el Señor mismo lo asegura en Romanos 9, 4 y 5. Ellos tenían absolutamente todo. Entonces aquí habla de dos personas, un rico y Lázaro, que también significa Eleazar, uno que busca la ayuda de Dios. Así es lo mismo, el mismo nombre de Lázaro en hebreo es Eleazar. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces es muy importante lo que dice la Biblia. Y en el verso 23 dice: y en el Hades
alzó sus ojos. O sea, que en esta parábola el Hades tipifica un lugar para el uno y un lugar para el otro en esta parábola. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio lejos a Abraham. O sea que en el Hades él tiene su territorio, pero también ve a Abraham. Tan lejos, ¿qué tan lejos estaría? Que le hablaba normal, que le pedía cosas normales para que se las enviara o se las trajera, que conversaban normales. ¿Qué tan lejos estaría? Trate de hablar usted con una persona que está a una cuadra y verá que no escucha absolutamente nada. Entonces, mire, sin embargo, más adelante dice que había una gran cima de separación, tan grande, infinitamente grande, que ya lo explicamos, que tipifica esa gran cima, que es la sangre de Cristo, la única que hace diferencia entre ese lugar de tormento y el lugar de gloria o de gozo eterno con Dios. La sangre de Cristo es la única que hace esa diferencia, así de grande es esa cima. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Señor amado, en este acometido que me he propuesto, Señor, entendiendo lo que tú nos enseñas en Hechos 17:11 sobre los de Berea, como tú los exaltas, aunque cuestionaron lo que Pablo enseñaba. Fueron a verificar si lo que Pablo enseñaba era mentira o era verdad, si eran palabras de su corazón o eran la Biblia hablando. Así que yo te doy gracias porque en ese propósito me he propuesto yo, Señor, a verificar, a acabar, a ahondar, a escudriñar, Señor, si todo lo que nos han enseñado hasta ahora es verdad, es conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias y te bendecimos. Así es, hermanos, ese es el propósito, volver a mirar si todo lo que nos han enseñado, o al menos a mí, es cierto, o lo que yo he enseñado, si ha sido un cuento o si es la verdad bíblica. Ese es el propósito, ese es mi acometido, y así yo creo que va a ser hasta el día de mi partida. Dios lo permita que sea así. Entonces yo me pregunto, hermanos, en vista de toda esta terrible situación que hay a nivel mundial, una pandemia que resultó de un momento a otro, nadie la esperaba. Todos los profetas que hay algo a nivel mundial y ni un solo profeta profetizó nada. Más gente del mundo decían, como Bill Gates, decían que algún día iba a aparecer una contaminación y que se iba a regar y que se iba a contaminar mucha gente. Pero los profetas de la iglesia, ninguno profetizó nada, cero. Entonces, y esto tan grave que no solamente esta pandemia sobre el COVID-19, sino que está mutando, se está dividiendo, se están creando otras, saliendo otro tipo de fuerza o de poder en esa enfermedad que está siendo más drástico cada vez. Ya vamos supuestamente en la tercera ola. Los investigadores y los científicos que aconsejaban al presidente de Estados Unidos y los que lo aconsejan al nuevo presidente ahora, dicen que 100% seguro esperemos cosas más terribles en un futuro, más terribles que esta. Entonces, en vista de todo eso, si ha habido un momento, ¿qué tipifica eso? Muerte, hermanos. Cantidades de personas, cientos de miles, millones de personas están muriendo en toda parte. Muchos a través de las redes sociales negaron todo eso, siempre negaron, y ya hoy en día está tocando a ellos, están muriendo sus familiares, se están muriendo los que no respetaban el usar la mascarilla, los que salían a cualquier parte libremente como si nada fuera, que porque Dios los protegía. Entonces están muriendo. A nuestra familia hemos sido tocados, en nuestra iglesia hemos sido tocados, en toda parte, hermano, todo es terrible. Entonces, si hay un momento para hablar de la muerte, porque es que en el momento de la muerte es donde vienen y dan la misita o dan la palabra o exponen
hablan sobre la persona que se murió y para dónde se fue inmediatamente. Entonces, si algún momento ha sido especial para escudriñar las escrituras acerca del tema de la muerte, es ahora. Más que antes, nosotros ya expusimos algo sobre esto. Inclusive hay cosas que voy a volver a repasar, que pareciese que estuviera en lo mismo. No, tengo que usar la Biblia, voy a usar los mismos versículos. Pero si algún momento ha sido importante para que entendamos lo que nos han enseñado, o sea, ser como los de Berea. Pablo enseñó algo, vamos a ver si Pablo es un mentiroso o está predicando la verdad de Dios. Cuanto más en mí o en cualquier otro predicador que no sea Pablo, porque fue llevado al tercer cielo y fue el hombre con más sabiduría, entendimiento y dedicación a Dios que hubo en el Nuevo Testamento. Al punto que escribió casi el 70% del Nuevo Testamento y que recibió una revelación de Jesucristo que nadie más la pudo haber recibido, sino uno que fue llevado al tercer cielo. Esa es una de las pruebas más grandes de que el único que pudo haber escrito el libro de Hebreos es Pablo. Pablo dice muchas cosas que Cristo no dijo cuando estaba acá, o que no quedaron escritas en los evangelios ni en ningún otro libro, que están escritas en Hebreos, como si Cristo estuviera hablando. Por ejemplo, cuando le dice, que ya lo vimos, sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. No está hablando Pablo de Pablo, está hablando Pablo de Cristo. Cuando Cristo dijo eso, pero que no quedó escrito. Y así quedaron escritas muchas cosas, en donde el Señor le dice al Padre, Padre, me preparaste cuerpo. Quita todo eso anterior, quita la antigua alianza, quita todos esos sacrificios, que vengo yo como el último sacrificio, el perfecto sacrificio para hacer tu voluntad. Entonces, si hay algún momento importante para escudriñar las Escrituras, para ver si todo lo que nos han enseñado respecto a la muerte, a lo que pasa después de la muerte y a las doctrinas que han derivado los pastores de estos 11 versiculitos o 12, vamos a pasarlos por el escáner de la palabra de Dios. ¿Algún problema? El Señor, hermanos, alabó, exaltó, los dejó escritos a los de Berea. Fue Dios mismo, Espíritu Santo, por haber cuestionado a Pablo. Muy importante, muy importante. En el libro de los Proverbios siempre habla de que sobre toda cosa busquemos el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento. Y no, nosotros nos dedicamos a decirle amén al pastor. Pero en este caso, nunca más, no más. Escudriñar lo que nos enseñan, escudriñarlo, y eso debe hacer usted con lo que yo estoy compartiendo, escudriñarlo. Entonces, si ha habido un momento especial para escudriñar este tema de la muerte y lo bíblico del más allá, es ahora. Muy importante, por eso voy a recopilar algunas partecitas que se enseñaron en las primeras enseñanzas para poder entrar en contexto. Muy importante, entrar en contexto y que podamos entender, hermanos. Y que el Señor me dé la humildad, el entendimiento, la sabiduría para exponer su palabra sin mis sentimientos, sin mis emociones, que a veces lo he hecho. Estoy cansado de hacer eso y luchando contra eso, para que la gente que escuche la palabra no la reciba como que yo estoy predicando, compartiendo con soberbia o esto, que a veces parece que es así. Yo mismo le pido perdón a Dios que no ha sido así, pero por ese celo y esa cosa que se vuelve en carne, que uno reacciona así, hermano. De todas maneras, a aquellas personas que de pronto se han sentido ofendidas, les pido perdón y que el Señor me ayude a exponer la palabra con humildad, para que la recibamos en amor. No estar atacando a nadie, no estar refiriéndome a nadie, sino la palabra, concentrarnos en la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. En esto, hermano, en estos momentos, si usted se mete al internet, hay diferentes predicadores y muchos ejemplos podría dar de diferentes pastores que aseguran que esta pandemia es la puerta para la llegada del anticristo. Hermano, ya usted lo ve, métase a YouTube, métase a las redes, que esto es la puerta para el anticristo y la venida de Cristo. Y el establecimiento de un reino para el Israel que está allá en el Medio Oriente.
Hermano, nosotros no entendimos y seguimos sin entender. Desde que Dios llamó a Abraham, Abraham entendió. Miren, hace miles de años y Abraham entendió lo que la gran mayoría no hemos podido entender. Abraham decía que él buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, no una cosa en el Medio Oriente, que es lo que están profetizando siempre, y pura mentira tras mentira tras mentira. Todo eso por lo que estamos escudriñando las Escrituras. Entonces, Abraham lo entendió. Jesucristo, cuando tumbaron, destruyeron el segundo templo, el primer templo, el templo de Salomón. Y cuando construyó Nehemías el templo, viene y les dice el Señor a ellos que miren lo del templo. Entonces viene el pueblo y dice que los ancianos y los sacerdotes se pusieron a llorar y a quejarse por ese templo comparado con el otro templo. Con el templo, era una de las maravillas del mundo, el templo de Salomón. Y el Señor les dice en Zacarías que no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, lo que estaba profetizado. Y también profetiza que la gloria del futuro templo sería mayor que la primera, que no lloraran, que tranquilos, que la gloria de ese templo iba a ser mayor, más grande que la primera. Y la gloria del templo era Cristo, y el templo es Cristo. Y de ahí el templo, Cristo es la piedra angular de ese templo, y nosotros somos las piedras vivas con las que se edifica ese templo. Pero la gloria de este templo nuevo, que es la iglesia, es Cristo. Dios mismo, Emmanuel, Dios manifestado en carne, Dios con nosotros. ¿Cómo le parece? Entonces, muy importante, muy importante. Así que hoy en día muchos están asegurando que ya con esta pandemia, lo próximo es la aparición del anticristo, y para montar un reino por ahí en el Medio Oriente. El Señor le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo, hermanos. Entonces, buscando que reinos aquí en la tierra, eso no va a ser, hermanos, no va a ser. Todo eso es una mentira. Por eso es que estamos escudriñando, para mostrar la mentira en todo eso. Así que podría dar diferentes nombres, hermano, de lo que están escribiendo hoy en día. Oye, sacando libros y películas. Ayer mismo veía yo promocionando en unos videos la venida del anticristo, y por supuesto inmediatamente de Cristo, por esta pandemia. El que quiera me escribe y yo le envío para que ustedes lo vean. No me gusta poner cosas en Facebook, porque hoy en día están borrando a todo el mundo de ahí, porque no les interesan las cosas de Dios. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde quedó, hermanos? Si usted y yo a todos le decimos amén, lo cual no es muy bíblico que le digamos a todos amén, porque la Biblia dice que escojamos lo bueno y desechemos lo malo. O sea, que no le digamos amén a lo malo o a lo que no es bíblico, pero a todos le decimos amén. ¿En dónde quedó el mandamiento de Dios que dice que meditemos en su palabra? ¿En dónde nos quedó la alabanza del Señor que dice: bienaventurados, muy bendecidos en los varones, varón o hembra, hermano, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita día y noche. Si a mí me predican, debe ser la palabra de Dios y no palabra de hombres. ¿Ok? Entonces, en esa palabra hay que meditar. ¿Y qué significa meditar? Comenzar a pensar en lo que dijo el pastor tan bonito. No, hermano, cavar y ahondar, escudriñar, a ver si lo que nos están enseñando es conforme. Por eso es que el Señor alabó a los de Berea, donde dice, hermano, ¿en dónde nos queda la alabanza que el Señor le hizo a esta gente de Berea? Una gente que era incrédula. O sea, no eran incrédulos, no habían sido salvos todavía, no habían nacido de nuevo. Y Pablo les está predicando, y vamos a ver si lo que nos dice Pablo nos está engañando, a qué cuento nos quiere meter, hermano. ¿Y para qué? Para ver si así lo dice el texto, Hechos 17:11, para ver si lo que le estaba predicando a Pablo era así, era conforme a la Biblia, conforme a la profecía. Entonces, ¿dónde quedó eso, hermano? ¿Dónde nos quedó eso? Muy importante.
¿Por qué? Porque aquí Jesús confronta las creencias y supersticiones en Lázaro el Rico de su audiencia y los lleva a la verdad bíblica, a los ley y los profetas. Pero ellos le dicen, les pone un ejemplo, pone un Abraham, que Abraham era el campeón de la fe. Nadie mejor que Abraham para esa parábola. Del cual ellos decían que era su padre, pero que era mentira, porque el Señor por allá más adelante les dice que ellos no eran ningunos hijos de Abraham. Y que no era hijo de Abraham el que era conforme a la carne, sino el que era en la fe de Abraham, en lo que Abraham creyó. Que ellos dijeron no, Moisés y los profetas no, palabra de Dios no. Entonces, muy importante, Jesús usó las supersticiones del rico, de su audiencia, de la cúpula, de los que vestían de lino y púrpura, que era toda esa cúpula, de los que eran pastores, maestros y guías de Israel, que así deberían ser, pero no lo fueron. Entonces, muy importante, coge y los usa la superstición de ellos como un puente para confrontar el error tan grande que tenían ellos. Y el error también que nos han metido a nosotros, hermanos. Usted lo va a seguir viendo por la palabra. Entonces, y para guiarlos a la palabra del Señor. Así que me es necesario usar versos que ya he usado múltiples veces para poder seguir el contexto de esta parábola referente a lo que nos han enseñado respecto al más allá, o a lo que pasa un segundo después de que el hermanito o la hermanita o el que no tiene a Cristo pasó al otro mundo. En ese es lo que nos vienen enseñando, es lo que vamos a confrontar. O sea, no lo vamos a quitar, lo vamos a confrontar con la palabra y poder escudriñar como los de Berea, como Dios alabó a los de Berea, hermano, que Dios comience a fijar de que nosotros somos como los de Berea, porque nos dejó el ejemplo cada una de las doctrinas que han sacado de esta parábola sobre la muerte y el más allá. Es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted y yo queremos ser bíblicos, en verdad, queremos ser bíblicos, primero, debemos dejar a un lado las ideas preconcebidas. Todo lo que nos han enseñado, que dejarlo a un lado. No lo bote, pongámoslo ahí para que le demos lugar a la palabra. Porque si vamos a confrontar lo que ya nos han enseñado y que nosotros lo damos como 100% la verdad de Dios, infinita de Dios, todo lo que usted va a escuchar en la palabra no lo va a aceptar, porque usted va a aceptar simplemente lo que le han enseñado. Ojo, digo en la palabra y de la palabra 100% las escrituras, interpretando las escrituras. Entonces dejemos a un lado las ideas preconcebidas de terceras personas, muchos de los pastores o los credos o maestros, y seamos como los de Berea, hermanos. Esa es la invitación. Segundo, no le agreguemos cosas a la Biblia que la Biblia no dice. Aquí, en esta parábola, la Biblia no dice que el rico era bueno, que el rico era cristiano, que el rico era un asesino, o que robaba, o que se mantenía en orgías. No dice nada de eso del rico, hermano. Entonces, no le agreguemos, leamos lo que dice. Y lo que dice, la revelación de lo que dicen estos 12 versiculitos, que es la revelación más grande. Mire, ya vamos en la enseñanza 22 y solamente son 12 versículos. El Señor lo vistió con diferentes cosas. Toda la revelación del Señor puso unas sombras. Una de las sombras, púrpura. Otra sombra, lino. Otra sombra, llagas o lepra, que es lo mismo. Otras sombras, Abraham. ¿Qué hace Abraham ahí? Hermanos, toda la revelación está ahí. Entonces no le agreguemos a la Biblia lo que la Biblia no dice. No interpretemos por la Biblia. Dejemos que la Biblia interprete la Biblia. Ojo, muy importante que cuando se juntan hermanitos de una iglesia con hermanitos de otra, se hacen matar los unos contra otros, se hacen enemigos,
Se dicen cosas terribles, porque el uno está defendiendo lo que le enseñó el pastor y el otro lo que le enseñó el otro pastor. No, coja todo eso y métalo en el escáner de la Biblia y deje que la Biblia interprete la Biblia para que vea que vamos a encontrar la verdad. Y vamos a poder, en amor, entender y dejar a un lado lo mal que pensamos o lo que creemos que es así, y vamos a estar en comunión con los hermanos. Entonces dejemos que la Biblia interprete la Biblia. Concentrémonos en el contexto, hermano, el contexto, no lo que dice el verso, sino todo lo que está encerrado ahí, en ese verso, todo lo que implica ese verso, todo lo que implica ese púrpura, todo lo que implica ese lino, todo lo que implica ese rico, todo lo que implica la audiencia. Bíblicamente, que todo está en la Biblia, todo. Entonces, concentremos en el contexto para evitar torcer lo que la Biblia misma interpreta a la perfección. Permitamos que otros pasajes bíblicos nos iluminen, nos den discernimiento, entendimiento, conocimiento y nos aclaren el contexto. Permitamos, que es lo que vamos a seguir haciendo, que es lo que hemos hecho hasta la enseñanza 21. No permitamos que pasajes oscuros, vuelvo y menciono, hermanos que enseñan sobre un Armagedón, esos hermanos que enseñan y ponen, mandan y le quieren enseñar a todo el mundo lo que es un Armagedón, ni entienden qué es eso. Simplemente cogen un versículo que dice Armagedón y otro que por ahí en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que dice Armagedón, y ya armaron doctrinas de ahí. Nada que ver, hermano. Si eso es tan oscuro que ni ellos ni uno lo entiende, entonces tenemos que permitir que pasajes que tienen luz y claridad interpreten eso, y no al revés, como hacen algunos hermanos. No permitamos que pasajes oscuros, que eso es una de las leyes de la interpretación bíblica en la teología o de la hermenéutica, no permitamos que pasajes oscuros que no entendemos nos digan cosas que el pasaje no dice. No dice. Están armando un Armagedón hace cientos de años. Y ahora, imagínense ahora que ya el presidente Putin dijo, amenazando a Estados Unidos, que no crucen la línea roja, porque están listos y preparados para lo que sea. Porque este otro señor Biden está amenazando a Rusia. Entonces ya el otro le dijo, cuidado con pasar esa línea roja. Entonces ya, ahí sí viene el Armagedón, según algunos hermanos que conocemos. Ya, porque eso lo viene armando hace años, hermano. ¿Cómo sería en la Primera Guerra Mundial si estos hermanitos hubieran estado vivos y congregándose? Dios mío. Y en la Segunda, que murieron 71 millones de personas. No, hermano, ¿cuántos Armagedones se han perdido por no haber nacido antes y ser cristianos hace 500 años? O sea, 30, 40 o 50 años. Hermanos, permitamos que la Biblia interprete la Biblia y que pasajes claros, pasajes que traen luz, nos den claridad sobre pasajes que no entendemos, hermanos. Así de sencillo, así debe ser. No permitamos que las interpretaciones privadas pisoteen el orden y la perfección de la revelación bíblica. No lo permitamos. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillo, sencillo. Hechos 17:11. Grábeselo. Dios alabó a los de Berea, porque cuestionaron al hombre con más sabiduría en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pablo. Cuestionar, y que no como al otro, a Salomón, que el Señor vino y le dio sabiduría. No, este fue llevado al tercer cielo y le reveló millones de cosas más que eso, al punto que el Señor le prohibió hablar de ellas. Entonces, si Dios alaba a los de Hebrea, entonces para poder cumplir estos 8 punticos de la interpretación bíblica, seamos como los de Hebrea, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas que nos enseñan son bíblicas, son conforme a la Biblia. Ojo, y no conforme, porque si usted es un testigo de Jehová, la interpretación toda va a ser como lo que han enseñado allá. Si usted es un mormón, como se lo han enseñado allá. Si usted es un unitario, como se lo han enseñado allá. Si usted es un trinitario, como se lo han enseñado allá. Etcétera, etcétera, etcétera. Y hay 17.000 credos, o 16 y tantos mil credos. Entonces, no, todo la unidad de la fe y la unidad de la palabra, para poder estar en la unidad del Espíritu. Sencillo, hermanos. ¿Cómo los de Berea?
No se le olvide. Inclusive, ya estoy haciendo algún diseño que voy a colocar el nombre a la aplicación y a lo que voy a seguir haciendo como una escuela bíblica Berea o algo así. Porque es que ese es mi acometido de aquí hasta que parta. Berea. Dios alabó, exaltó a los de Berea y los puso ahí. Y nadie le hacemos caso, lo dejamos a un lado. No, Dios alabó eso, no, ¿qué cuento? Mi pastor es el que tiene la razón. Pero si usted va a la otra iglesia, el pastor de allá es el que tiene la razón. Y si va a otra, y hay millones de iglesias en todas partes, y cada uno tiene la razón para su congregación. Si ve lo grave, por eso es que no hay unidad del espíritu, ni unidad de la fe, ni unidad de la palabra. Todos pelean contra los otros. Usted quiere ver división entre hermanos, póngalos a hablar de Dios, de la Biblia, los de una iglesia con otra, para acá que terminan de enemigos. Yo ya tengo un poco de enemigos por las cosas que enseño y que fueron supuestamente amigos míos o que se congregaron con nosotros. Sencillo, hermano. No hable ni de política ni de la Biblia con la gente porque se van a matar. Entonces, no permitamos que interpretaciones privadas hechas por hombres que no son de la Biblia pisoteen el orden y la perfección de lo que Dios más engrandeció en todo el universo, su palabra. Él es Él, su palabra. Ahí está, Dios y su palabra. Su nombre, que es Él mismo, y su palabra, porque el nombre no se puede vivir de Dios. Hashem, el nombre. Hashem, el nombre. Él es Dios. Entonces, muy importante. Entonces, así como le gritaron a Herodes, queremos palabra de Dios y no de hombres, inmediatamente lo comieron los gusanos. Uy, Dios mío, si hoy se cumpliera eso, le digo cuántos púlpitos quedarían llenos de gusanos. Cantidades, hermanos. Entonces, muy importante, muy importante. Esta enseñanza, hermano, ha generado, o sea, Lázaro el rico ha generado muchos tipos de interpretación. Muchos. Cada cual la coge y la interpreta a su manera. Usted ve, métase al internet. A mí, hermano, me han mandado cantidades no, pero me han mandado por lo menos 5 o 6 cosas. Y videos, y que mire esto, que mire aquello, ¿no? Y los miro. ¿Sí? Interpretaciones privadas. Aquí no estamos interpretando, aquí estamos permitiendo que la Biblia interprete la Biblia, como los de Berea. Esta enseñanza ha generado muchos tipos de interpretación. Miremos solamente algunos de ellas, hermano, que no son bíblicos. O sea, que los vamos a pasar por el escáner de la palabra de Dios. Vamos a mirar. Una doctrina, un estado intermedio, es que el estado intermedio. O sea que cuando usted se muere, va para algún lado, así como enseñaba la iglesia tradicional. Un purgatorio, que es un lugar intermedio. Usted tiene que estar allá hasta que un tiempecito, encontrarse con, si es bueno, si usted fue cristiano, se va a encontrar con Abraham en una parte para después pasarlo al cielo, y si es malo, usted va a estar en un lugar para después, cuando el Señor haga el juicio, entonces tirarlo al lago de fuego. Un estado intermedio, esa es una doctrina muy fuerte. Investigue y ponga la doctrina del estado intermedio de los muertos y va a encontrar cantidades de enseñanzas. Segundo, la inmortalidad del hombre, que el hombre es inmortal, en donde claramente, hermanos, el Señor le dijo a Adán, el día que pecares, de cierto, con absoluta y eterna seguridad, morirás. Y Adán murió 2 veces, murió de 2 formas. Primero, su muerte espiritual, que trajo muerte a toda la humanidad. Y cuando cumplió 900 y tantos años, 939 años, algo así, o por ahí para arriba, murió físicamente, igual Eva. Entonces se cumplió a la perfección, porque el enemigo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que van a morir. No. Al cuestionar a Dios, hizo mentiroso a Dios e hizo su posición frente a Eva la verdad. Muy importante. ¿Por qué hay que escudriñar las escrituras? Porque el Señor habla de 2 árboles.
uno del conocimiento del bien y del mal, que fue el árbol que salió de la boca del enemigo, que fue ese conocimiento que le dio a Eva y que de ese conocimiento le dio a Adán, y Adán cayó porque Eva ya estaba caída. Adán no había caído, Eva fue la que cayó y fue y le dio de ese conocimiento a Adán. Ojo, no de ninguna manzana o pera o papaya, hermanos. Conocimiento, el Señor habla de dos árboles del conocimiento, uno del bien y del mal y el otro el árbol de vida, el que le dio Dios a Adán y Eva, que ellos escucharon el día que pecaren, de cierto morirán. Les dio un conocimiento, les dio una sabiduría, les dio un entendimiento, y fueron del enemigo Eva y él le dio otro conocimiento. A eso se refiere, esa lucha siempre la fue, siempre la ha habido y siempre la habrá, hasta que el Señor acabe con todo esto, de entre dos conocimientos. Si no, mire las diferentes doctrinas, dos conocimientos, no hay sino una verdad, o hay varias verdades, hermanos, que cuestionar. Solamente hay una verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, 160, grábeselo, hermanos. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Pero el enemigo le dio otro conocimiento a Eva y ella comió de ese conocimiento. Entonces la realidad es que la inmortalidad del hombre, ninguna inmortalidad. Él le dijo, el día que pecares, de cierto morirás. Y él murió espiritualmente y murió físicamente. ¿Qué otra muerte más esperamos para que digamos que somos inmortales? Si murió espiritualmente, ya, y murió físicamente, ¿qué le falta? Cuánticamente. Hermanos, inventos del hombre. Inmortalidad solo tiene Dios. Solo tiene Dios. El único inmortal y que habita en luz, inaccesible para nadie. Para nadie. Entonces, dos muertes, física y espiritual. La única de dos muertes que existen, física y espiritual, que fue la que murió Adán y Eva. Entonces, ¿qué le quedó? ¿Qué le quedó? Nada. No quedó nada. Entonces, muy importante, la inmortalidad del hombre. Eso es otra doctrina que han sacado los predicadores. Una tercera doctrina que han sacado es el sufrimiento eterno. O sea, pero que eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que pasa es que hay que cavar y ahondar como los de Berea. Escudriñaban cada cuánto, cada año, cada semana, un ratico, cada día las escrituras para comprobar si todo lo que están enseñando es conforme a la Biblia. Cada día. Entonces, sufrimiento eterno. La palabra eterno, uno de los nombres del Señor es el Olam, el eterno. Olam, así se llama en hebreo, el Olam, el eterno. Pero ese Olam se usa en muchas cosas, como si fuera para siempre, pero no es para siempre. Hay muchísimos ejemplos que los vamos a ver. Entonces, sufrimiento eterno. O sea, mi abuelita, pongo el ejemplo, no le hizo, o sea, lo que nosotros conocimos de ella, que mi abuelita murió de 97 años en nuestra casa, en mi casa. Y ahí se la llevaron y murió en el hospital. Estuvo con nosotros toda la vida, nos dio testimonio, pero era rezanderita, tenía la camándula con un poco de piedritas o bolitas, eso era lo de ella. Desde que murió el abuelo, se vistió de luto desde los pies hasta la cabeza. Y así murió, desde que él, su esposo, murió. Y quedó llena de hijas hasta que ella murió. Buen testimonio toda la vida. Ella fue la que nos levantó a todos nosotros. Ella principalmente, y estaba mi madre por supuesto también. Murió. Entonces, como no recibió al Señor, como no fue lavada con la sangre de Cristo, va a tener la misma paga que Caín, va a tener la misma paga que Hitler, va a tener la misma paga que todos los malos. Infierno eterno, donde no dice el Señor de que cada uno será enjuiciado y condenado conforme a lo que haya hecho. Eso no es lo que hace un juez aquí en la tierra. Como los jueces son justos y Dios injusto. ¿Cómo es que una persona roba un banco, le meten 15 años y a los 15 años le meten otros 30 que porque había robado un banco y después hasta que se muera y eterno? No, apenas cumplió los 15 años salió.
El que se robó la moto a los 2 años salió, el que mató a uno a los 20 años salió. En cambio, en las cosas de Dios no, sufrimiento eterno. Claro, le estoy adelantando algunas cositas porque esto todo lo vamos a ver. Por la Biblia, por la Biblia. Entonces, cuarta doctrina que han sacado. Un segundo después, el infierno. Ojo, yo iba a poner ese ejemplo hoy, pero lo pondré dentro de 8 días. De un futbolista en Inglaterra que estaba en el campo de juego y le dio un infarto y murió. Murió. Se lo llevaron muerto. Y hay un médico en Estados Unidos que no sé si viajó a Inglaterra o estaba allá, no sé cuál fue el caso. En todo caso, varias horas después lo revivió, lo resucitó. Pero les voy a dar el contexto. Porque por las redes sociales comenzaron a decir de que ya los científicos estaban resucitando muertos. Entonces, ¿por qué? Porque es que mejor tiempo que esta enseñanza para este momento no hay otro. Mire, un médico resucitó un muerto, murió, realmente murió. A la hora estaba muerto, a las 2 horas estaba muerto, a las 3 horas estaba muerto completo. Y lo resucitó varias horas después. Después le voy a comprar el contexto o averiguar un futbolista que murió y usted lo va a ver en YouTube. Entonces, ponga un futbolista que murió de infarto en Inglaterra y que fue resucitado. Entonces, un segundo después del infierno, cuando lo resucitó, él no dijo que un hombre futbolista, fornicario, adúltero, de todo. No era ningún cristiano. Y no dice que se encontró por allá con Abraham, o que se encontró con el rico, que se encontró, no, varias horas después, ahorita no dice nada. Lázaro estuvo 4 días muerto, al punto que en el 4.º día se descompuso, podrido, y no vino a decir que había estado con Abraham y que le había dado la mano y que le había mandado saludos a Jesús. Nada que ver. ¿Por qué? Porque un segundo después del infierno es una teología agregada por los hombres, una doctrina antibíblica, pero solo vamos a probar la Biblia interpretando la Biblia. El Hades también lo tengo que poner dentro de 8 días para que usted entienda lo que dice Flavio Josefo sobre que él era un fariseo, sobre las creencias del Hades. ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el Hades? ¿Qué era el Hades para él y qué era el Hades para los fariseos? ¿Qué era el Hades para esa cúpula? La audiencia del Señor en Lázaro y el rico. ¿Por qué? Porque los pastores crearon una doctrina que se llama el Hades, que tiene 2 compartimentos. Entonces usted va a ver que el Señor lo único que hizo fue confrontar toda la mentira que estaba en sus corazones, que eso también lo cree el Talmud, y entonces los confrontó con la palabra para que creyeran a lo que dice la palabra, que es lo que usted y yo vamos a leer verso por verso, que le creyeran a la palabra y no a las mentiras que el hombre había creado, la pluma mentirosa de los escribas, como lo dice Jeremías 8:8. Entonces, muy importante, el Hades también es otra doctrina que inventaron los hombres. Pero eso ya lo habían inventado desde Platón. Desde Platón ya existía esta creencia. Y la pusieron en el Talmud inclusive. Otra, el paraíso. El paraíso. Claro, el paraíso está en la Biblia. Pero que una persona, un segundo, el creyente al morir, al segundo, aparece allá en el seno de Abraham, en el pecho de Abraham. Hermanos, seno se refiere al pecho, como cuando Juan en la cena dice que se recostó en el pecho del Señor, en el seno del Señor. Eso es todo. Entonces, un segundo después se murió y aparece en el paraíso. Imposible, Pablo niega eso. Aunque Pablo dice, ausente del cuerpo, presente al Señor. Pero hay que leer todo el contexto, hermanos, el contexto. Y el contexto iluminado por muchos otros versículos que niegan eso. Un segundo después en el paraíso. ¿Por qué? Porque Pablo lloraba, clamaba y le gritaba al Señor que estaba esperando un cuerpo inmortal para poder estar en la presencia del Señor. Con un cuerpo es imposible estar en la presencia del Señor sin cuerpo. Ojo, y una naturaleza, un yo, un ser, el nuevo ser, una naturaleza incorruptible, porque esta de nosotros es corruptible. Entonces necesitan un cuerpo y un ser, uno inmortal y el otro incorruptible, y eso solo se da en la resurrección. Entonces, ¿cómo es posible
que la hermanita se murió y apareció inmediatamente. En el segundo está en la presencia del Señor sin un cuerpo inmortal y sin una naturaleza incorruptible. Imposible. O nos van a seguir asegurando los pastores de que una vez que una persona se muere pasa a ser incorruptible. ¿Dónde? ¿Dónde? Si lo único que nos hace incorruptibles es la resurrección en un cuerpo inmortal y con una naturaleza como la de Cristo, incorruptible. La resurrección. Entonces, un segundo después en el paraíso. Imposible, hermanos, bíblicamente. Entonces, esto es enseñanza. Acuérdese que aquí estamos no con prédicas, sino con enseñanzas. Es muy importante. 7, séptima doctrina. Conciencia en el más allá. O sea, que usted se murió, y a mí, eso no es lo que dice este muchacho que estuvo muerto varias horas y que lo resucitaron. Eso no fue lo que dijo Lázaro. Eso no fue lo que dijo los jóvenes que resucitó Jesucristo. Eso no fue lo que dijeron los huesos que cuando Pablo pasó y que se levantaron y que dijeron dónde habían estado con la presencia de Dios o no sé dónde. Eso no fue lo que dijeron los que resucitaron en el Antiguo Testamento o los que resucitó, hermanos, Eliseo. Nada que ver, no existe un solo testimonio bíblico, pero hablan de conciencia en el más allá. O sea que usted va y se va a encontrar a los amigos y a los enemigos, como el rico se encontró a Lázaro. El rico estaba comiendo con banquete muy bueno y allá estaba muriéndose de hambre y lleno de llagas o de lepra, y él comía aquí tranquilo y ni se acordaba de él, y se lo encontró allá, se murió y se lo encontró allá. Hermanos, por amor de Dios, por amor de Dios, es que no, esto no es un juego, esto es la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios, lo que Dios más engrandeció en todo el universo, y Dios es serio y celoso. Ahora, Dios, ¿por qué permite que nos enseñen tanta mentira y tanta cosa? Yo estoy aterrado. No sé. Es una de mis preguntas para el Señor cada día. Pero que hay siervos de Dios, ojo, siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios que enseñan esto, sí, que son siervos de Dios y que se van a condenar por eso. No, nada que ver, nada que ver, son siervos de Dios. Pero es que el único que no se equivoca es el Señor, hermano. Por eso hay que escudriñarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos escudriñamos? Como los de Berea. Sacar la Biblia y pase todo lo demás por el escáner de la Biblia, la única forma, no por el escáner de lo que diga mi pastor. Nada que ver, cero, absoluto, cero. Entonces, conciencia en el más allá. No existe la más mínima evidencia. La única evidencia es de algunos que son pastores que se han muerto, supuestamente dicen ellos, y que resucitaron, y que fueron allá y vieron un camino lleno de flores muy lindo, y que volaban, y que una luz, y que no sé qué, y que vinieron y vieron los 5 jóvenes que estuvieron de la mano, que el Señor los llevaba de la mano. No sé cómo hacía para cogerle la mano a cada uno al mismo tiempo, le crecieron la mano al Señor, y pura mentira, hermano, contradiciendo la palabra del Señor. Pobrecitos, no sé por qué lo hicieron, hermanos. Se dejaron llevar, emociones, la mente que tiene un poder sobrenatural, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza del mundo para inventar cosas, pero no es una realidad bíblica, hermano. Entonces es lo que vamos a confrontar a través de la Biblia interpretando la Biblia. Otra doctrina, mire, van 7 doctrinas, 8ª doctrina que han inventado y muchas más. Yo solamente estoy colocando aquí 8 o 9. Separación del cuerpo y del alma. ¿Por qué? Porque cuando el rico murió, lo enterraron. Y si usted va a la tumba del rico, ahí está él. Tiene nariz, tiene boca, tiene dientes, tiene lengua, tiene ojos, todo lo tiene. Pero allá en el lugar de tormento apareció con boca, lo mismo, la copia. Como si fuera lo que dicen la teoría hoy, la teoría cuántica, que todo es duplicado. Pues la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que nosotros somos participantes de toda bendición espiritual y que estamos sentados con Cristo participando de toda bendición espiritual con Él, como si fuera cuántico, uno aquí y otro allá. Eso es lo que dice la teoría cuántica y muchas otras cosas que inventan, pero no deja de ser una teoría, no más, como toda la ciencia, pura teoría. Entonces, pero aparece el rico en el cementerio y también aparece allá.
Y Lázaro le pasó lo que enseñan que le pasó a Elías, que fue transpuesto, porque el rico murió y dice que fue enterrado, pero Lázaro murió y dice que fue llevado al seno, o sea que lo llevaron completico. O sea, la doctrina de que el Señor lo transporta a uno, que eso va a ser posible, dicen, con la mecánica cuántica de la ciencia, lo cual me apasiona y estudio mucho eso también porque me gusta, le escucho mucho y leo. Tremendo como Lázaro fue transpuesto, fue llevado allá por los ángeles, o sea que no fue enterrado. Tremendo. Es una parábola, no es algo literal. Pero entonces el rico, si lo que está allá, que tiene lengua también, o sea que el alma también tiene lengua, tiene dientes, le da calor, le da frío, todo, en fin. Y aquí está también en otra separación entre el ser, o llamémoslo alma o espíritu, el ser etéreo separado del cuerpo. Imposible. Bíblicamente lo vamos a ver por la Biblia, como la Biblia lo niega. ¿Ok? Siempre tiene que estar junto. Por eso es que cuando el Señor habla de la muerte dice que duerme, o sea que el ser interior duerme. Ah, pero cuando las personas las queman o los echan en ácido que se desaparecen, duerme, habrá algo difícil para Dios. O sea que Cristo es un mentiroso que duerme. Ah, que se lo comieron los tiburones, entonces cuando resuciten, hermano, como esa teoría que sacaron unos creyentes, no sé si será pastor allá en Miami, en donde una funeraria se ha enriquecido tremendamente, enseñando el pecado mortal de que a uno lo cremen. Que porque si lo creman cuando el Señor venga, entonces no va a encontrar el cuerpo, entonces se fregó. Hermanos, qué pecado más grande. Habrá algo difícil para Dios que creó los cielos y la tierra. Hermanos, simplemente con su voz. Pero es el hombre, porque a él le daban buen billete y los otros se enriquecieron con él. Y convenció a un poco de creyentes a eso. No, qué peligro. Yo no quiero condenarme porque me destruyen el cuerpo si me cremen. Hermano, nada que ver, hermano. O sea, que lo coman los leones, que se lo coma un tiburón, que se lo come el ácido, que se lo come el mugre, como a mucha gente, o la ambición, o lo que sea. No hay nada difícil para Dios. Según Jesucristo, duerme. Entonces, separación entre el cuerpo y el alma es otra doctrina inventada por los pastores. Novena doctrina: comunicación entre los muertos. Que un muerto que está muerto, que la Biblia dice que nada sabe, con los versículos que ya hemos visto. Mas sin embargo, allá lo sabe todo, se acuerda de todo, inclusive los de Apocalipsis 6:10 dice que claman a Dios: ¿hasta cuándo nos vas a hacer justicia, Señor? ¿Cuándo es que vas a acabar con esa gente que no podemos dormir? Mire, odio en el cielo, supuestamente están en el cielo. ¿Hasta cuándo, Señor, no nos vas a vengar? Todo eso tiene un contexto, como toda la Biblia, hermanos. Entonces, comunicación entre los muertos. Allá, Abraham, que está muerto, habla con el rico que está muerto, y está también Lázaro que está muerto. Ahí están en comuna. Pero, ojo, que ahí no estaba el rico solo. Seguro que ahí había millones y millones y miles de millones de muertos. Porque él los llevó para un lugar especial, el lugar de los muertos, según enseñan. Entonces, si es el lugar de los muertos, porque el rico estaba solo, sabiendo que despreció tanto a los pobres, en fin. O sea, todo eso es un cuento, hermano, una parábola. Muy lindo estudiar la Biblia, muy precioso. Entonces, aquí ya vemos nueve doctrinas inventadas por el hombre, y cada una la vamos a pasar pues ya con lo que he dicho, más que suficiente, porque es imposible que se comuniquen los muertos con los muertos. Este señor murió en Inglaterra en un partido de fútbol, lo resucitaron varias horas después, no sé si 4, 5, 7 horas después, y nada dijo Lázaro, nada dijo, ningún muerto ha dicho nada, ni que se comunicó con nada. Todo eso es antibíblico. Entonces, este es el mejor momento de toda la historia, ahora que está muriendo gente por montones, que la muerte
que es la mejor, entre otras cosas, hermano, ni su esposa, ni su madre, ni la mía, ni la abuelita, ni nuestros hijos, ni el banquero, ni el profesor, ni la amiga, ni el amigo, hermano, ni el papá, ni la mamá son sus mejores amigos, ni los míos. El amigo más fiel que usted y yo tenemos en este planeta se llama la muerte. Usted se metió al baño, ahí se metió con usted. Se escondió, ahí está con usted. Se fue para un motel a hacer fechorías porque nadie lo ve, ahí está con usted. ¿Cuánto? Varios pastores han muerto en moteles haciendo sus fechorías. Pastores. Porque somos humanos, hermano. ¿Quién puede escupir para arriba y que no se mueve? Pero el Señor nos dice, no le dé lugar. Así es como funciona hoy en día el diablo. Dice, no le dé lugar a ese pecado que el diablo implantó o el enemigo implantó allá en el Edén. Está en nosotros una naturaleza corruptible, llena de maldad, dispuesta siempre hacia lo malo. Pero hay un hombre nuevo. Por eso es que nos sostenemos en el Señor. Entonces, muy importante, hermanos, si hay algún momento para hablar de esto y de la mejor amiga que tenemos, la muerte. Usted está en la iglesia. Ay, que porque ahí está la presencia de Dios. Ahí mismo más de uno se ha muerto ahí sentadito. ¿Por qué? Porque la mejor amiga que tenemos es la muerte. Y más ahora que está en el aire. Los científicos en Inglaterra, en España, en Europa, en Estados Unidos han comprobado, han puesto cámaras infrarrojas y otro tipo de cámaras y personas a que hablen y cómo se ve, cómo sale la saliva. Mire, aquí usted no ve nada que sale ni, pero con seguridad que salen por montón, igual de usted. Cómo salía la saliva del uno y el otro y cómo la medía eso y cómo unas iban volando porque tienen menos peso, las más pesadas caen acá y ahí queda contaminado y la otra van volando. Entonces usted está a 2, 3, 5 metros, está respirando, tiene ahí. Porque es que recomiendan de que los lugares donde estemos ahora que sean ventilados. ¿Por qué no recomiendan lugares encerrados con aire acondicionado así? Porque el aire acondicionado le da la vuelta y nos contamina a todos. Muy peligroso. Entonces, la muerte anda por toda parte. Ya se llama COVID, pero la mejor amiga que tenemos es la muerte. Entonces, ¿cuándo ha sido un mejor momento para enseñar lo que es bíblico, para confrontar todas estas doctrinas humanísticas inventadas por el hombre o que le agregaron a la Biblia? Ahora, o vamos a comprobar si todas son ciertas, hermano, porque vamos a hacerlo vamos a permitir que la Biblia interprete la Biblia. Si la Biblia nos muestra, no, todas esas nuevas doctrinas son verdad, entonces es verdad que cuando usted se muere al segundo está en la presencia del Señor. Que cuando usted se muera se encuentra la abuelita, la tía, el tío, que ve a otros, que ve a los otros en el infierno, los otros del infierno lo ven a usted, y como usted ve a su madrecita en el infierno, usted va a sufrir, a llorar, aunque dice que allá no habrá lágrimas, ni habrá nada. Hermanos, ok, entonces, para allá y para acá, lo que queremos es que la Biblia interprete la Biblia. Hermanos, eso es todo. Entonces, así que la interpretación privada ha generado diferentes doctrinas, no solamente en la Sala del Rico, en muchas otras partes. Miren Apocalipsis, la cantidad de doctrinas que hay. El anticristo, la cantidad de cosas, hermano, qué tal presidente, qué tal otro presidente, qué tal, hermano, todo invento. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la alabanza que Dios le dio a los de Berea. ¿Para qué? Dice que las cosas que se escribieron para nuestra aplicación y enseñanza se escribieron. Lo de los Bereas es lo más importante que hay en el Nuevo Testamento para nosotros, ya que el Nuevo Testamento tenía un contexto histórico, profético y escatológico para hace 2000 años. Y para nosotros aplicación. Entonces, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida si no estudiamos a los de Berea? Enredos, cuentos, falsas doctrinas, mentiras, interpretaciones privadas. Como loco. Es lo que hemos hecho, usted y yo. No nos salvamos ninguno. Todos hemos sido víctimas de todo eso. Y a lo mejor, no solamente víctimas, yo también enseñé eso. Pues yo me contaminé y contaminé a otros, pues sin darme cuenta creyendo que era la verdad. Pero ahorita vamos a comprobar si es verdad, y gloria a Dios, si todo esto es verdad, o si no es bíblico. Y esa es la alabanza que el Señor le dio a los de Berea. Esa es la alabanza. Por haber investigado si lo que enseñaba Pablo no era cuento religioso, mentiroso. Dios los alaba. Ojo, con el hombre con más sabiduría que ha existido en el planeta Tierra. Pablo, el apóstol. Así que
La interpretación privada ha generado diferentes doctrinas. Por eso es que es obligatorio para usted y para mí, si queremos honrar la palabra del Señor que exaltó a los debería ser como los debería, mirar el contexto detrás de lo que el Señor está hablando en esta parábola en particular, que nos va a llevar a otros libros, mirar el contexto, porque han inventado muchas doctrinas de esos 12 pasajitos. Mire, son 12 versículos y ya le acabo de mostrar solamente 9 doctrinas, pero hay más. Casi que doctrina por versículo. Doctrina. Dios mío, qué capacidad tan tremenda tenemos los seres humanos, hermanos, de privadamente interpretar lo que Dios no interpreta. Entonces es muy importante, hermano, porque necesitamos saber qué es lo que el Señor Jesús les quiere enseñar a su audiencia en este pasaje, y que usted y yo lo entendamos para aplicar también lo que haya que aplicar a nuestras vidas, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza y aplicación se escribieron. 1 Corintios 10, 5, 6 y 11, Romanos 15, 4. Anótelo por favor y léalo. Es así, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les quiso enseñar en este pasaje, en esta parábola? Que inclusive ahí hay una prosopopeya. Prosopopeya, ya lo vimos, no sé si lo vamos a ver, pero prosopopeya, si usted busca en el internet, prosopopeya, es que en un pasaje, o en una parábola, o en una historia, se ponen a hablar personas muertas, o árboles como si fueran personas, o mesas como si fueran personas, como hay muchas películas de niños, que la mesa habla, el taburete habla, el foco habla, cosas inanimadas que no tienen vida y toman vida. Eso es lo que es, parte de esto es una prosopopeya también. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? ¿Será lo que pasa inmediatamente nos morimos? Esa es la enseñanza de Lázaro el rico. ¿Será eso, hermanos? Porque no parece que no es eso, pero, o quizás la recompensa, el rico hizo fiestas, aunque no dice que pecó, aunque no dice que hermanos, le quitó la vida a nadie, que robaba bancos, que hacía orgías, no dice nada de eso, pero la recompensa para el rico, por ser rico, directo para el infierno. Ahí, hermano, o para ese lugar de tormento. O sea, que todos los ricos, no importa, ¡ay, Dios mío! Me va a pesar por muchos pastores que están multimillonarios, que eran gente pobre, hermano, bien pobre, y se han vuelto multimillonarios sirviéndole disque a Dios. Ellos y sus familias, carros, fincas, hermanos, algunos tienen aviones privados, hermanos, propiedades en todas partes, en Miami, aquí, en muchos lugares del mundo, todo, hermano. Entonces, pobrecitos, porque según esto van para el lugar de tormento, le van a hacer compañía al rico, pero nada que ver, hermano. Ahora, a estos pastores, con seguridad que les va a pasar eso, 100%, estoy 100% seguro, 100%. Porque han usado, el Señor dice, no podéis servir a dos señores. Eso lo dijo a su audiencia, a ellos, pero tiene una aplicación para nosotros, a Dios y al poder, a las riquezas, al dinero. No podéis. Eso es lo que hace esta gente. Usted conoce a algunos, o a lo mejor ha sido pastor de algunos. Yo tuve pastores así, que trabajan es para las riquezas, engañando a la gente. Entonces, ¿será que el Señor lo que quiere enseñar aquí es la recompensa para los ricos y los pobres? Un segundo después de que mueren, porque al rico se le dio la recompensa, hermano, murió, y ahí mismo al instante apareció, según lo que enseñan, cantidad de pastores, cientos de pastores, apareció inmediatamente en un lugar de tormento, un instante después de que murió, por ser rico. Y el otro, por ser pobre, un instante después de que murió, apareció en la presencia de Dios, en el seno de Abraham, en el paraíso. ¿Será eso? Muy importante, hermanos. Ya vimos que el rico, púrpura y lino, su audiencia, a los que el Señor les dio Romanos 9,
4 y 5, la gloria, el reino, las promesas, los patriarcas, la ley, los pactos, al Mesías, 100% todo era de ellos, nada era de los gentiles. Serían ricos. Si usted mira la riqueza según Donald Trump, no. Pero si usted mira la riqueza según Dios, eran los más ricos del universo. Ellos. Todo lo de Dios lo tenían. Dios les había entregado el reino, les había entregado el templo, donde moraba el nombre de Dios, la presencia de Dios. Todo. Y de nosotros, nada. Pero no solamente eso. Eran los pastores, maestros y guías de todo el pueblo de Dios de Israel. Tremendo. Entonces, ya vimos que el rico de púrpura y lino tipificaba algo especial para el Señor. Para Jesús, algo especial. No solamente un rico que se murió y un instante después apareció en el infierno en tormentos y viéndose con otros muertos y hablando, ¿no? Ya vimos. Muy importante, muy importante. También vimos Lázaro, que tipificaba Lázaro o Eleazar en hebreo para el Señor. Tipificaba a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Tipificaban el pueblo, al que el rico, que le debió haber dado al pueblo la ley y los profetas, que debieron haber mantenido al pueblo en el pacto con Dios, en las promesas de Dios. Les quitaron todo, les robaron todo, hermanos, ojo, todo se lo quitaron. El Señor los acusa en Mateo 23, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Por favor, léanlo para que compruebe esto. Eleazar, pero también tipificaba a un Lázaro que el Señor, con el que el Señor iba a confrontar con el milagro más grande, resucitar a un muerto, y que ese milagro fue el que explotó la avaricia, el odio, la apatía contra Dios, contra su reino, contra su Mesías, como lo dice el Nuevo Testamento, contra sus profetas y apóstoles. Lázaro tipificaba eso para Jesús. Abraham también sí que tipificaba algo especial para Jesús, el campeón de la fe, el padre de la fe. Todo ser humano es salvo únicamente a través de la fe de Abraham. Si no es a través de la fe de Abraham, no es salvo, imposible. Porque él dice el Señor que no es israelita el que es nacido en Israel, o que no es hijo de Abraham el que es de la ascendiente física de Abraham, sino el que es de la fe de Abraham. La palabra, interpretando la palabra, muy importante. Y ese Abraham era el que esperaba, no una ciudad como están esperando casi todos los pastores en el planeta Tierra hoy, de que construyeran un tercer templo de Dios con un pueblo de Dios, que ellos mismos se nombraron entre ellos, los barbaditos se nombraron, usted es levita, usted es esto, usted, bueno, sabiendo que asegura Flavio Josefo de que cuando vino Tito quemaron todos los récords, quemaron toda la genealogía que estaba escrita, quién era quién, de dónde venía, y el libro de Nehemías y Esdras exige que si no aparece la genealogía no puede servirle a Dios. Ya se los he leído en algunos pasajes anteriores. Entonces, muy importante, Abraham tipificaba algo muy grande en esta parábola, por eso es que está ahí puesto, no porque Abraham se murió y entonces le están pidiendo algo a Abraham, nada que ver, hermanos, nada que ver. Tipifica lo más grande del universo para Dios, la palabra que Abraham le creyó. Abraham, tipo de Dios. Isaac, tipo de Cristo. Es muy importante. Estoy hablando de lo que tipificaban varias cosas en esta parábola, que nunca nos lo enseñaron así. No existe, hermano, no existe. Jamás, al menos a mí, nunca me enseñaron nada de esto. La gran cima, ¿sí ve? La gran cima tipificaba lo más especial para Dios en el mundo, la sangre de su Hijo, porque su Hijo es la palabra, era la palabra viva.
En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Cristo, su sangre, lo más grande, lo único que nos hace la diferencia entre el lugar de tormento y el lugar de gozo, entre el infierno y el cielo, entre la ausencia eterna de Dios y la presencia eterna con Dios, la sangre de Cristo. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que tipifica cada cosa? Nunca nos lo enseñó. Las llagas o la lepra tipificaba algo terrible para el Señor. ¿Qué tipificaba? Desconocimiento de Dios. Por eso cuando el Señor vino, envió a su profeta primero a Juan para que le abriera el camino al Señor, para que quitara las piedras en los corazones de las personas. Y cuando vino el Señor, dice que el pueblo le robó la llave de la ciencia al pueblo. El rico, los de púrpura y lino, la cúpula, los que deberían ser los maestros, pastores, líderes y guías del pueblo, le robaron la llave de la ciencia, la llave de la palabra de Dios al pueblo. Por eso muchos se condenaron y por eso muchos murieron en el año 70. Ellos, Cristo los acusa en Mateo 23, 1 en adelante, léalo por favor. Entonces, las llagas tipificaban las migajas que les daban. Le daban la palabra al pueblo, pero les interpretaban el Talmud. Por eso es que acusan al Señor. ¿Cómo es posible que tus discípulos, no se lavan las manos, no obedecen los mandamientos de nuestros padres y en las costumbres de nuestros ancianos? ¿Cómo es posible? En vez de haberle dicho, oye, qué lindo tus discípulos, cómo obedecen la palabra que está escrita en Moisés y los profetas. No, pisotearon la palabra del Señor. Al que es la palabra viva, ahí mismo le dijeron. Muy importante, muy importante. Así que, hermanos, no sé cuánto tiempo me he pasado porque no había puesto mi reloj aquí, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, muy importante que esas llagas tipificaban, hermano, lo que el Señor les dice en esas llagas, de que cuidado con la levadura de los saduceos. En una parte les dice, y en otra parte les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y el pueblo y los apóstoles, los discípulos del Señor, pensaban que se cuidaran del pan que iban a comer. No, de la doctrina de ellos. Lepra, ¿qué pasa si usted y yo no nos cuidamos de la doctrina de Cristo conforme a la Biblia? Lepra que nos mata eternamente. La lepra física nos mata físicamente, pero no eternamente. Lepra, la falsa palabra que le daban al pueblo. El Señor los acusó de que habían cambiado su bendita y preciosa palabra por costumbres y tradiciones de hombres, que habían pisoteado la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Dejémoslo aquí, hermanos. Dejémoslo aquí. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por tu preciosa palabra. Dios mío, yo me sorprendo, mi Señor amado, cómo nos enseñas, cómo traes entendimiento a nuestras vidas, Señor. Porque es obvio, tú sabes que una mentira siempre nos va a llevar a otra mentira, pero una verdad nos va a descubrir nuevas verdades, Señor. Así es que funciona tu palabra. Señor, ayúdanos a ser como estos de Berea, Señor. Estos hombres, Señor, que cuestionaron al hombre que más sabiduría le diste en este planeta Tierra, cuestionaron sus enseñanzas y cuando comprobaron que eran así, las recibieron con gozo y se convirtieron a ti, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a estar en tu verdad, a escudriñar cada día lo que nos enseña, a no más amenes, Señor, sino a lo que es tuyo, a lo que es conforme a tu palabra. Dios mío, gracias por esta preciosa enseñanza y cada una de las que nos vienes dando y las que nos vas a dar. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo tu palabra y bendigo a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por este precioso día. Bendito es tu nombre, Señor. Hermanos, qué bendición la palabra del Señor, hermano. Yo no sé, yo me gozo tanto y sobre todo con esta nueva actitud que el Señor, aquí lo anoto, hermano, para que me lo esté recordando. Aquí lo anoto. Cada que yo paso un cuadro, ahí mismo pone lo que estoy, hermano, infeliz, pero por la forma en que a veces no entendía y atacaba, pero aquí me lo recuerda siempre. Bendito es el Señor, hermanos. Hermanos,
No sé si algunos ya saben, la hermanita Laura, la mamá de nuestra hermanita muy amada, hermanita Nelly, partió en paz, durmió en la paz del Señor. Esta situación está muy terrible, hermanos. Para que les pido, para que oremos por fortaleza para la hermanita Nelly y para su familia en general. A cada uno nos está tocando por un lado o por el otro, pero lo más importante es lo que dice el Señor, hermano, que aquel que duerme, su vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, dice que seremos manifestados con Él, hermanos. Así que linda la hermanita, fue de tremendo testimonio, de grande bendición cuando estuvo con nosotros siempre, y aun cuando ya no se congregó en otro lugar, hermanos, no dejó de ser esa persona linda, preciosa, sino que pasó a ser esa hermana en el Señor, hermanos, que muchas veces es más grande eso que simplemente los hermanos que nos congregamos. Así que bendigo su familia, y que el Señor les dé esa paz, hermano, en medio de estas tormentas tan terribles, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Compartan la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios, lo que Él más engrandeció en el universo, y no se le olvide de aquí para adelante. Exijámonos ser como los de Berea, que escudriñamos la Escritura para ver si lo que nos enseñan los pastores, sea quien sea, para ver si son conforme a la Biblia. Bendito es el nombre del Señor.